El objetivo de esta presentación es mostrar la aplicación empírica de la utilización de un modelo de vector autoregresivo en el paquete econométrico IBIUS. Para hacer lo anterior, vamos a trabajar con el precio del salmón del Atlántico, tanto el salmón noruego como chileno, que es exportado a Estados Unidos. Es decir, los precios que vamos a analizar en IBIUS son los precios que nosotros observaríamos en forma agregada o en forma de promedio en el mercado estadounidense. Entonces le voy a mostrar cómo a partir de dos variables podemos generar un vector autoregresivo, cómo vamos a ver, por ejemplo, la estabilidad, la función de impulso-respuesta, determinar el número de rezago óptimo, etcétera. Entonces para esto me voy a ir a IBIUS. Aquí está el archivo donde tenemos el precio del salmón noruego, el precio del salmón de Chile. Y por ejemplo, las dos variables que vamos a analizar es LPCL, que es el precio, el logaritmo del precio del salmón de Chile, y LPNOR, que es el logaritmo del precio del salmón de Noruega. Y estos son los precios a los cuales se vende en el mercado estadounidense. Primero que todo, le voy a mostrar los gráficos para que veamos la relación que existe entre ellos. Y aquí vemos que efectivamente ambas variables presentan un movimiento positivo en el tiempo. Esto quiere decir que cuando en el mercado estadounidense un precio está a la baja, el otro precio igual está a la baja, después ambos suben, etcétera. Entonces, en este caso podemos ver el movimiento que es claro y positivo entre ambas variables y además podemos ver que claramente las variables no son estacionarias. Entonces, ahora para formular el vector autorregresivo en IBIUS tenemos dos opciones. La primera es ir al menor quick, estimar bar. Si ustedes se fijan, automáticamente se abre esta ventana. Y en caso que uno quiera seleccionar las variables más rápido, simplemente lo puede hacer recién como lo hice para el gráfico, pero selecciono, por ejemplo, el precio Noruega, el precio Chile, y con el botón derecho pongo abrir como bar. Y en ambos casos se abre exactamente la misma ventana. Dependiendo de la versión de IBIUS, acá le dice qué tipo de bar quiere usted estimar. Por ejemplo, aquí me da varias opciones y nosotros elegimos el bar estándar, que es el bar que estábamos recién viendo en los contenidos del curso. Em, Acá me dice cuáles son las variables endógenas que están en el sistema. Bueno, recordemos que en un modelo bar todas las variables son endógenas, por lo tanto, tanto el precio de Chile como el de Noruega tienen que estar dentro de este recuadro de variables endógenas. Me dice cuál es el periodo que va a utilizar para la estimación del modelo bar. Vamos a utilizar todo el periodo. ¿Cuánto rezago va a utilizar? Este es el K, que era el orden del bar. Si ustedes se acuerdan, tenía un bar de orden 1, orden 2, etcétera. Por lo tanto, aquí me está señalando que inicialmente vamos a estimar con dos rezagos, después vamos a ver cómo seleccionar si son más o menos. Y además me dice qué variable exógena va a incluir en el bar, donde aquí por defecto siempre viene incorporada la constante, y a no ser que haya una razón muy fuerte, la constante siempre tiene que estar incorporada. Pero también podríamos incorporar variables dummy si es que existen outliers en nuestro sistema, y cualquier otro tipo de intervención. Y anotamos simplemente OK. Y aquí entonces aparece la estimación. Si ustedes se fijan, aparece la estimación para, esta sería la ecuación para el precio de Noruega, esta sería la ecuación para el precio de Chile, y aquí aparece el rezago entonces 1 y 2 de Noruega, rezago 1 y 2 de Chile, y los valores de la constante. Además, en la parte baja aparece lo que nosotros sabemos en la regresión estándar como el R cuadrado, ajustado, el F estadístico, etcétera. Entonces ya tenemos esta parte estimada. Y lo que uno debería hacer entonces de inmediato es, porque yo utilicé hasta el momento el número de rezagos que me indicó que venía predeterminado, que era 2. Y lo que vamos a hacer entonces a continuación es elegir el número óptimo de rezago, y recordemos que eso lo podíamos hacer hasta a través de un test de razón de verosimilitud, que es el TLR, o a través, en este caso, de los criterios de información. Entonces vuelvo al vector autorregresivo, y para ver entonces si 2 era óptimo, vamos a donde dice View, luego donde dice estructura de rezago, lag structure, y si ustedes se fijan acá abajo en la última parte dice lag length criteria. Esto quiere decir entonces que si lo presionamos, me va a preguntar cuánto es el número máximo de rezago. Recordemos que nuestra idea es obtener un modelo más parsimonioso posible. Por ejemplo, si tenemos datos mensuales como lo que estamos viendo, la literatura no dice de cuánto uno debería poner, pero normalmente uno parte a lo mejor en 12. Yo creo que 8 es suficiente. No creo que estos modelos sean tan persistentes para indicar que 8 meses hacia atrás expliquen, por ejemplo, el precio de hoy día. Y es por eso entonces, o 12 meses, perdón, hacia atrás expliquen el precio de hoy día. Por lo tanto, lo vamos a dejar tal como está y ponemos OK.
Y aparece esta tabla como resultado, y si ustedes se fijan, aparece el logaritmo de la función de verosimilitud, aparece el test de razón de verosimilitud, el LR, y aparecen varios criterios como el Akaike, Schwartz y Hanakin. Y si ustedes se fijan, en algunos números aparece un asterisco y acá abajo claramente dice que cuando ustedes ven el asterisco en ese número, implica entonces el rezago que fue seleccionado por ese criterio. Por ejemplo, tanto el criterio de Hanakin, Schwartz y el de razón de verosimilitud indican que este VAR es correcto que funcione en base a dos rezagos. En cambio, solamente el criterio de Akaike y este error que se llama error final de predicción indica que 3 sería el rezago óptimo. Bueno, en este caso vamos a dejarlo con 2, dado que la mayoría coincidió. En caso que den muchas diferencias, uno tiene que probar después, por ejemplo, cosas como la normalidad, la autocorrelación y podría eventualmente volver a cambiar el número rezago óptimo. Esto quiere decir entonces que el VAR tal como lo teníamos estimado, entonces es el que está correctamente especificado de acuerdo al número de rezagos. Entonces, este es el VAR que acabamos de estimar y expresado en forma matricial, porque aquí está en forma de ecuación. Uno lo podría reescribir, por ejemplo, yo este lo tomé y lo reescribí aquí manualmente en términos de ecuación. Por ejemplo, aquí tengo la constante del precio de Noruega, la constante del precio de Chile, que sería esto, 0,17 para el precio de Noruega. Y en la parte baja también tengo la constante para el precio de Chile, que es menos 0,02. Y aquí está el precio de Chile. Y además, cuando fui reconstruyendo entonces las matrices, dejé en negrita marcado todos aquellos test estadísticos que son los valores que aparecen en el corchete, que son mayores que 2. Recordemos que generalmente cuando tenemos los test estadísticos que son mayores que 2, tienden a ser variables que son estadísticamente significativas. Entonces, ¿qué puedo señalar acá? Por ejemplo, si veo el precio de Noruega, yo veo que tanto el primer rezago el precio de Noruega como el primer rezago el precio de Chile, o sea, estoy pensando en esta combinación, tienen un efecto significativo en el precio de Noruega. En el caso de Chile, solamente el precio de Chile da la impresión que está alterando el propio precio, no de Noruega, y esto se confirma también en el segundo rezago en el caso de Chile y en el segundo rezago el caso de Noruega, que no tiene un efecto del precio de Chile, sino que solamente el precio de Noruega. Eh, Recordemos que también uno de los elementos que debemos analizar cuando tenemos el vector autorregresivo es la estabilidad del sistema, es decir, asegurarnos que estamos trabajando con un sistema estacionario y no un sistema que sea explosivo, por ejemplo. Y para eso entonces vamos a volver al vector autorregresivo y vamos a pedirle que nos arroje, en este caso, las raíces características o el inverso de las raíces características, los eigenvalues que fue lo que vimos anteriormente. Recordemos que si tenemos P variables y tenemos K rezago, esto va a ser entonces el número de valores propios. En este caso que estamos analizando, ya descubrimos que el número de rezagos que era óptimo era 2 y el número de variables que tenemos es 2. Tenemos el precio de Chile y el precio de Noruega, por lo tanto tenemos que analizar el valor propio o 4 valores propios y asegurarnos entonces que estén dentro o que el módulo esté dentro del círculo unitario. Para hacer esto, entonces vuelvo al vector autorregresivo, voy a la opción View y en la opción de estructura de rezago, Lag Structure, aparecen dos opciones. La raíz se dice en tabla o la raíz en gráfico. Vamos a pedirle primero en tabla para que nos dé los valores exactos. Si ustedes se fijan en esta parte, el módulo de los 4 valores propios que estábamos viendo efectivamente es menor que 1 valor absoluto. Sin embargo, aquí hay algo que preocupa, porque hay un módulo que, si bien matemáticamente es menor que 1, es casi un 1, y nosotros sabemos que eso indica una alta persistencia en algunas de las variables, y lo más correcto es que a lo mejor tengamos que analizar cointegración y calcular primeras diferencias o una especie, ¿cierto?, de modelo con corrección de errores, que vamos a ver que después se llama modelo de vector autorregresivo cointegrado. De hecho, como todos los módulos están dentro del círculo unitario, acá abajo dice que ninguna raíz está fuera del círculo unitario, por lo tanto el VAR satisface la condición de estabilidad. Esto quiere decir que el vector considerado total como vector X se considera entonces que es estacionario. Lo mismo lo podríamos haber pedido, pero a lo mejor con menos precisión, viendo el gráfico. Si ustedes se fijan, aquí está el círculo unitario, que es lo que estoy mostrando, y vemos que las 4 raíces están dentro del círculo unitario, a pesar que hay una que está casi en el círculo unitario. Recordemos que si hubiese una raíz en el círculo unitario, estaríamos trabajando con un VAR que no es estacionario, y si hubiese una raíz que está fuera del círculo unitario, tendríamos un VAR que es de tipo explosivo.
Entonces, al igual que en un sistema unecuacional, al estimar el VAR se debe asegurar que los residuos no presenten autocorrelación y que los residuos a nivel tanto agregado se distribuyan normal. Si existe alguna evidencia de autocorrelación, nosotros podríamos reducir esa evidencia incrementando el número de rezagos. Hasta el momento nosotros tenemos 2 rezagos, pero si encuentro que hay evidencia de autocorrelación, yo podría, por ejemplo, aumentar el rezago de 2 a 3 y volver a evaluar la autocorrelación. Normalmente aumentando el número de rezagos, que es K, tiende a disminuir la autocorrelación. Si no hay normalidad en el sistema, nosotros deberíamos ver de dónde viene, de dónde, o qué está provocando esa no normalidad. Y lo más probable es que sean outliers o eventos económicos que hayan ocurrido en el mercado estadounidense, por ejemplo, que hagan que los precios durante un cierto periodo se escapen mucho de sus promedios y se alejen mucho uno de otro. Bueno, para analizar las propiedades estadísticas de los residuos, se debe seguir la siguiente secuencia. Uno va a normalidad, ver los residuos de normalidad, o autocorrelación, donde tenemos el primer test, que es el test LM, que es el más común y que se reporta en la mayoría de los programas econométricos. Por ejemplo, me voy a ir nuevamente al bar de origen, que está aquí. Entonces uno va donde dice View, luego en View va donde dice residuos, y en residuos vamos donde dice, no, me equivoqué aquí me perdí un poquito, aquí está. Voy entonces donde dice View, luego donde dice test de los residuos, a veces las versiones de View cambian también un poco los menús, por eso me perdí, y aquí donde dice test de los residuos, voy entonces donde dice test de autocorrelación LM. Y si ustedes se fijan, me dice cuánto lag a incluir, con 3 es suficiente para que podamos ver en este caso. Y me arroja en esta versión de View 2 tipos de test, donde el primer test me dice la hipótesis nula, no existe correlación serial de rezago H, donde H puede ser 1, 2, 3. Y el segundo dice no existe correlación serial entre los rezagos 1 y H. O sea que este es como individual con cada rezago y este es el agregado. El 1, después el 1 con el 2 y después el 1 con el 2 y el 3. Fijémonos en la primera parte, que es lo más común que reportan la mayoría de las pruebas. Entonces, la idea es que no existe correlación de orden 1, 2 y 3, y si ustedes se fijan, la probabilidad de cometer error tipo 1 es aquí un poquito más de un 5%, un 4% y por último un 35%. Entonces yo puedo señalar que en general al 1% no puedo rechazar la hipótesis nula planteada, por lo tanto esto quiere decir que en nuestro modelo VAR se satisface el criterio, en este caso, de no existencia de autocorrelación. Respecto a la normalidad, para ver el test de normalidad, nuevamente vamos a View, vamos a test de los residuos y aparece entonces acá abajo el test de normalidad. Vamos a dejar la opción que viene por defecto, que es utilizando la matriz de varianza de Cholesky, y ponemos OK. Recuerden que el test de normalidad, que normalmente el Yarkevera, lo que hace es una combinación tanto de el skewness y la kurtosis de la distribución de los residuos. Entonces ustedes se fijan aquí dice componente 1 y 2, refiriéndose primero al precio de Noruega, precio de Chile, y cada uno me reporta el skewness y me reporta también la kurtosis. Y vemos que en ambos casos es más alto de lo que teóricamente se espera, que es 0 y 2. Y por lo tanto, el agregado, que es el que está acá abajo, que es el Yarkevera, me da un test estadístico de Yarkevera que es 356 y me da una probabilidad de un 0%. Esto quiere decir que, dado que la hipótesis nula es que los residuos son normal multivariantes, de hecho aquí está escrita en caso que no lo olvidemos, yo puedo rechazar esa hipótesis. Es decir, que en nuestro VAR hasta el momento sabemos que no hay autocorrelación, pero lamentablemente hay problemas de normalidad. Y esta no normalidad normalmente está, o típicamente está causada por algún outlier que haya en los residuos, y esto ya va a quedar a ustedes, en este caso, que lo averigüen y que lo modelen, porque ustedes saben cómo crear estas variables dummy que capturan esos outliers. Lo que sí les voy a mostrar es cómo obtener los residuos, porque recuerden que una de las técnicas para encontrar los outliers es ir a los residuos estandarizados de cada ecuación, y en cada ecuación entonces tenemos que mirar dónde están esos outliers que normalmente exceden los valores más menos 2,5 o más menos 3. Si voy nuevamente a la estadística, o en este caso los residuos, por ejemplo el VAR, aquí tengo los residuos que son los normales, no los estandarizados, porque los estandarizados son los que a mí me permiten ubicar dónde están, en este caso, por ejemplo, el más menos 3, que indicaría los límites sobre los cuales yo debería imponer o crear una dummy e introducirla en el modelo.
Entonces, para hacer eso, o para construir estos residuos que serían los estandarizados, tenemos que modelar cada ecuación. Y aquí tenemos dos opciones. O escribo la ecuación en forma instantánea, en forma manual, o sea, cada ecuación del modelo VAR la estimo en forma individual, o hago el siguiente procedimiento. Voy donde dice proceso, luego voy donde dice construir un sistema, y en sistema, por ejemplo, selecciono la opción ordenar por variable. Y si ustedes se fijan, se abre esta ventana donde la primera ecuación representa la ecuación de Noruega, la segunda representa la ecuación de Chile. Yo perfectamente puedo copiar una ecuación, copiar, voy luego a la opción Quick, estimar ecuación, la pego y pongo estimar. ¿Y qué es lo que hago? Acabo de estimar la ecuación de Noruega y que si ustedes revisan, de hecho aquí lo puedo comparar. No, seleccioné mal esta ventanita, aquí voy a minimizar. Entonces, si comparo la ecuación de Noruega con el VAR que teníamos estimado, aquí está, miren. Si comparamos la ecuación de Noruega, aparecen exactamente los mismos coeficientes. Es decir, ¿qué es lo que acabo de hacer? Acabo de reestimar a partir del VAR solamente la ecuación de Noruega. Están las constantes, está su deviación estándar, el test estadístico y las probabilidades, en este caso, también asociadas. Está el R cuadrado y todo el resto de las variables. Entonces, estando en esta ecuación, yo puedo ver, por ejemplo, los residuos estandarizados. Voy donde dice View, voy a la opción donde dice diagnóstico residuo aquí, residuos y valores actuales, y está entonces la opción de residuo estandarizado. Y en este es donde yo me fijo entonces los límites, por ejemplo, más menos 3, que sería por aquí, y aquí obviamente veo un outlier que es bastante importante en este periodo, que por ejemplo me están señalando que es 5,7 y que está ubicado por ejemplo, en septiembre del año 92. Acá abajo tengo otro grande y eso, por ejemplo, yo lo debería capturar con una dummy e introducirlo en el sistema original en la parte donde decía variable exógena, donde estaba la constante. Y eso obviamente a usted le va a quedar de tarea, es decir, que yo tendría que volver a estimar este var y poner esta variable dummy en este recuadro donde dice variable exógena. Y de esta forma, por ejemplo, yo podría mejorar el problema de la no normalidad que estaba presente. Eso obviamente va a quedar a ustedes entonces como tarea. Bien. Ahora, respecto de las funciones de impulso-respuesta, que nosotros sabemos que nos permite, por ejemplo, ver qué pasa si por algún motivo pasa algo en el mercado estadounidense que haga que, por ejemplo, el precio de Noruega se incremente y cuál sería la reacción tanto del precio de Noruega como el precio de Chile. Nosotros lo podemos analizar entonces a través de la función de impulso-respuesta. Voy a ir nuevamente acá a EViews y dentro de la opción View está acá súper claro y dice función de impulso-respuesta. Acá en la parte de función de impulso-respuesta, entonces me dice, lo primero me dice, en qué variable usted quiere incorporar el impulso y cuáles son las variables que van a responder. Yo, por ejemplo, podría poner que solamente el precio de Noruega, borro el precio de Chile, pero en este caso pidámosle que ambas están teniendo un impulso y que nos muestren entonces la respuesta en este sistema. En la parte donde me aparece la definición del impulso, si ustedes se fijan, aquí está la opción de Cholesky, o Cholesky, perdón, y dice Degree of Freedom Adjusted. Esto quiere decir que va a ajustar por la, digamos, por la muestra pequeña que tenemos y normalmente esta es la que uno debe seleccionar. Y además, en la parte del orden, me dice qué variable va primero. Recordemos que cuando tenemos la descomposición de Cholesky, dependiendo del orden de qué variable está en primera posición, segunda posición, es el supuesto que uno hace respecto de la relación contemporánea que podría haber entre los residuos en este caso, o la correlación que podría haber entre los, los shocks que estamos experimentando. Y ponemos entonces OK. Y si ustedes se fijan, aquí me aparece en forma automática la respuesta. Me dice, por ejemplo, esta es la respuesta del que experimenta el logaritmo del precio de Noruega ante un shock positivo de una deviación estándar. Aquí está, dice, una respuesta a una deviación estándar del mismo precio. Y efectivamente el precio va a aumentar porque fue una deviación estándar, obviamente es positiva, pero luego a través del tiempo, ya con 10 periodos, por ejemplo, que han pasado 10 meses, este precio tiende a caer. En el caso de una respuesta de Noruega ante un precio chileno, por ejemplo, si el precio de Chile aumenta,
Esto me estaría indicando, por ejemplo, que el precio en Noruega también va a aumentar y se va a mantener bastante alto durante un largo periodo, más a lo mejor de 10 meses. En el caso de la respuesta del precio Chile ante el precio Noruega, uno podría incluso decir que no hay reacción. ¿Por qué? Porque si me fijo aquí, la banda de confianza, que es la banda al 95% de confianza, toma el cero. Esto quiere decir que efectivamente el precio de Chile, si bien va a aumentar, puede ser que el aumento sea no significativo. Y así entonces voy interpretando esta respuesta. Y como le indiqué, esto depende del orden. Bueno, aquí está el resto de las opciones que usted puede leer. Y también uno puede pedir la tabla, que eso también se me olvidó mencionar acá. Por ejemplo, si voy aquí, aquí está la tabla con los valores, donde yo voy viendo entonces los valores que se fueron ocupando para generar el gráfico y las deviaciones estándar respectivas. Em, ok. Y como indiqué anteriormente, dado que Kolesky asume un orden específico, si yo cambio el orden, por ejemplo, aquí tengo la primera variable, precio Noruega, precio Chile, y también hice el ejercicio de alterar el orden, por ejemplo, puse el precio Chile, precio Noruega, y efectivamente veo que al comparar los gráficos no hay una diferencia tan, digamos, significativa o tan grande. Esto quiere decir que esto ocurrió porque lo más probable entonces es que en la matriz de varianza y covarianza de los errores no exista tanta correlación entre los errores. Y de hecho esto lo podemos comprobar también aquí en el vector autorregresivo estimado. Si voy a la parte siguiente, bueno, aquí está el vector autorregresivo estimado. Si voy a View, en la opción View, dice, nuevamente me perdí por la versión de eViews. Aquí está. En la opción residuo, si ustedes van a la opción View, luego residuo, y en la opción residuo aparece, dice matriz de covarianza y matriz de correlaciones. Primero pidamos la matriz de covarianza. Esta es la varianza del error de Noruega, esta es la varianza del error de Chile y este elemento que está cruzado obviamente es la covarianza y es bastante baja. Y de hecho, si nosotros queremos cuantificar cuánto es exactamente la correlación, le podemos pedir la matriz de correlaciones que está aquí, y efectivamente la correlación de el precio de Chile o del residuo del precio de Chile con el precio de Noruega es bastante baja y es 0,08. Normalmente cuando la correlación es 0,5 o más, es probable entonces que al cambiar el orden de las variables cambie significativamente también la función de impulso-respuesta cuando estamos utilizando la descomposición de Kolesky. Por supuesto, ustedes son bienvenidos a explorar el resto de las opciones porque hay un montón de opciones más interesantes que ustedes podrían ver y que normalmente existe también un montón de tutorial en YouTube o también pueden verlo directamente en los manuales del respectivo programa.